Hola, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Cloud Talks. Mi nombre es Andreina Northam y formo parte del equipo de Google Cloud Platform para Latinoamérica. Hoy está con nosotros un invitado muy especial, Ariel Schildkroth, del equipo de Cipedi, cofundador. Encantada de estar hoy día contigo compartiendo, Ariel. Y bueno, para comenzar, cuéntanos un poquito acerca de ti y de Cipedi. Hola Andreina, muchas gracias primero que nada por la invitación a compartir con ustedes. Cipedi es una empresa de inteligencia artificial y robótica para el retail. Somos 3 fundadores inicialmente. Yo y Luis, que trabajábamos en retail y en tecnología desde hace muchos años, y Álvaro Soto, que es profesor de la Católica y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, que fue un poco el inventor de la tecnología. Nosotros partimos esta empresa con la visión de revolucionar y cambiar la forma como se maneja la operación de las tiendas de retail, de las grandes tiendas de retail. Y para esto desarrollamos un robot que lo que hace, el robot recorre las tiendas y va sacando fotos de los anaqueles, de las góndolas, y esas fotos se analizan para ver que los precios que están puestos sean los correctos, que los productos estén en las góndolas y que lo que se llaman los planogramas, que es la ubicación y el espacio asignado a cada producto sea el adecuado. Y esta información después se le da a la gente que trabaja en los supermercados para que puedan tomar mejores decisiones y mejorar la operación. En el mundo de hoy, de pandemia, cuéntanos un poquito acerca de cómo les afectó la pandemia y el impacto que Cipedi tuvo ayudando al sector minorista específicamente, entendiendo que, bueno, que la mayoría de los empleados ha tenido que estar en cuarentena y no han podido estar presentes físicamente en las tiendas. Sí, no, efectivamente ha sido una época de grandes desafíos, y uno de los problemas que había es que mucha gente, como tú dices, empleados de las tiendas, los colaboradores del retail, no podían ir. No había transporte, o estaban enfermos, o había por precaución. Pero efectivamente una de las cosas de las beneficios de este tipo de soluciones es mejorar la productividad. Y el tener esta información, aunque tengas menos gente que está en la tienda, cuando esta gente llega, el robot básicamente le dice qué es lo que tiene que hacer, ya están las tareas preestablecidas, y se logra mejorar la productividad en un 30% más o menos. Entonces, teniendo menos gente, de todas maneras se puede mantener los niveles de servicio. Además, esta cosa de poder saber cuáles son las tareas que hay que hacer permite priorizarlas de antemano. Entonces, si yo sé que tengo menos gente, el sistema automáticamente entrega solo las tareas que son más importantes a la gente que está presente. Entonces, nos ayudó mucho, o les ayudó mucho a poder manejar con menos gente las tiendas. Y el otro problema grande, o el otro desafío grande, es el aumento que ha habido exponencial en el comercio electrónico, en particular en la industria de supermercados. Solo en Estados Unidos, si uno mira las cifras de agosto del 2019 y las compara con agosto del 2020, hubo un aumento de 6 veces de lo que se compra online, tanto como a través de las aplicaciones directas del retailer, como a través de aplicaciones como Corner Shop, Instacart, Rappi. Y esto presenta un tremendo desafío porque uno como cliente, cuando va a una tienda, efectivamente hay productos que no están y te afecta, y se pierde, digamos, se pierde venta para el supermercado y para los proveedores, pero muchas veces uno toma un sustituto y no se da cuenta. Cuando uno en una aplicación pone que quiere un producto y no te llega, la gente se da cuenta. Entonces, el problema de la disponibilidad de producto se hace mucho más importante, pero además era más complicado porque las cadenas de distribución están rotas, tienes menos gente trabajando no solo en el supermercado, sino también en las cadenas de distribución. Entonces, el manejar la disponibilidad se hace mucho, mucho más importante, y esa es otra de las
cosas que se puede hacer con esta herramienta. Al tener data que es casi en tiempo real, se logran disminuir los quiebres de stock, la mitad, entre un 30% y un 50%. A nivel de empresa, obviamente, también esto nos afectó inicialmente de manera fuerte, porque hubo esta incertidumbre. Todas las empresas y nuestros clientes también, la primera reacción fue de parar todos los nuevos proyectos y ver dónde estábamos, y eso nos bajó nuestra tasa de crecimiento. Pero la verdad que en la medida que ha ido evolucionando y se dieron cuenta de cómo esta información y estas herramientas los ayudan a mejorar su operación, se reactivó y hoy día estamos con tasas de crecimiento incluso más altas de lo que estábamos antes de partir la pandemia. Vale, súper interesante, Ariel. Y volviendo un poquito ya al tema de tecnología y de la nube, ¿cuál fue el rol o cuál es el rol que ha jugado la nube en estos cambios, en tu opinión? Sí, para nosotros el poder estar en la nube, yo creo que ha sido fundamental. Por un lado, bueno, nos permitió, sin ninguna disrupción, pasar como internamente a trabajar desde las casas. En nuestra oficina la cerramos a comienzos de marzo, y desde entonces todo el mundo ha trabajado de manera remota sin ninguna disrupción, sin ningún problema. Y por otro lado, esta plataforma que nosotros construimos, nuestros clientes no son solamente las tiendas, los supermercados, sino también los fabricantes de productos, los proveedores de los supermercados, marcas como Unilever, L'Oreal. Ellos también utilizan esta información, y lo que hemos logrado hacer es crear una plataforma colaborativa donde están el centro de esto, este robot, y la data que entrega el robot, que es data nueva, pero además le hemos agregado datos que nos entregan los proveedores y datos que nos entregan los mismos supermercados de ventas, de stock, y generar tareas que se van retroalimentando. Entonces, para este ecosistema están todos trabajando en base a la misma data, se generan flujos de trabajo entre distintas compañías, que al final, dado que hay una visión única de la data, y además genera visibilidad de lo que están haciendo, todos tienen la misma información y están viendo lo mismo. Entonces, ha sido el hecho de que esté en la nube ha sido parte esencial para que funcione este sistema colaborativo que te cuento que teníamos, que funcionaba antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha hecho más relevante. Ariel, ahora pensando un poquito en la situación actual de pandemia y COVID, la administración de almacenes y de estanterías se convirtió en una parte crítica del sector minorista, ya que, bueno, la mayoría de los empleados se encontraban en cuarentena. ¿Puedes compartir con nosotros cómo Cipedi ayudó a las empresas a superar este desafío? Sí, Andrea, sí, como tú dices, a nuestros clientes la pandemia les presentó grandes desafíos. Uno, efectivamente, el primer desafío es poder tener que operar con mucho menos gente, con mucho menos colaboradores, con mucho menos gentes. Gente porque estaba en zonas de cuarentena, por precaución, por enfermedad. Y cómo manejas estos locales con menos gente es un desafío importante. Pero ahí el tener nuestras herramientas les permitió ser mucho más productivo. Gente que llegaba al local tenía directamente en la mañana una lista de las tareas que tenían que hacer, porque el robot había recorrido el local en la noche y ya cuando llegaban temprano en la mañana ya había visto qué es lo que había que hacer, entonces no perdían tiempo recorriendo y pensando en lo que tenían que hacer. Y además, como teníamos todas las tareas y todas las cosas que faltaban, permite hacer una priorización de las tareas. Y si efectivamente mandar a hacer tareas acorde al número de empleados que habían en la tienda, y asegurarse que al menos las cosas más importantes se hicieran. Así que ese es el primer desafío que tuvieron nuestros clientes. Y el segundo desafío, yo te diría, tiene que ver con la explosión gigantesca que ha habido en el comercio online.
sobre todo en el área de supermercados. Si uno, solo en Estados Unidos, si uno compara los datos de agosto de 2019 con los datos de agosto del 2020, las ventas online en supermercados subieron más de 6 veces. Esto es o directamente a través de las aplicaciones de los mismos retailers o a través de apps como Corner Shop, Instacart, Rappi. Y el gran desafío que ocurre ahí es que cuando uno va a una tienda física o cualquiera va a una tienda física, muchas veces uno quiere un producto, pero si no está casi de manera automática, uno toma un sustituto y ni siquiera se da cuenta que hubo un quiebre de stock. En este caso, cuando tú pides online un producto, si no te llega o te llaman por teléfono para decirte que no está, tú al tiro te das cuenta que no estaba. Entonces, se hace mucho más patente el problema. Y además que los retailers estaban con muchos problemas para poder mantener las cadenas de abastecimiento, porque no solo estas cuarentenas afectaron a las tiendas mismas, sino también a las cadenas de abastecimiento. Entonces, lo otro que se logró hacer es mantener niveles de disponibilidad muy parecidos a los niveles de prepandemia, con un número significativo menos de gente. Ahora, Ariel, volviendo al momento en que decidieron utilizar la nube como plataforma, ¿cuáles eran los principales desafíos que estaban enfrentando? Sí. Bueno, la verdad que nosotros de la nube fue una decisión bien temprano en la empresa, cuando nosotros teníamos menos de un año y en nuestro primer año lo que hicimos básicamente fue desarrollar la tecnología, hacer un MVP en base a tecnología que se había desarrollado en un laboratorio, que es distinto a hacerlo trabajar en un cliente en la realidad. Y todo nuestro esfuerzo iba a eso, a asegurarnos de que nuestros algoritmos funcionaran, que los robots funcionaran, que navegaran de manera autónoma en un ambiente que es un supermercado donde hay clientes, hay empleados del supermercado, y ese fue todo nuestro esfuerzo. Y logramos, de hecho, inicialmente cuando nosotros partimos con esta idea, nuestras primeras conversaciones con clientes e inversionistas nos miraban un poco con cara de ¿cómo van a lograr hacer esto desde Latinoamérica, desde Chile, hacer un robot que sea capaz de navegar y leer y interpretar imágenes? Entonces tuvimos que demostrar eso y a cabo menos de un año, yo creo que desde que habíamos fundado la empresa, finalmente el cliente se convenció de que esto funcionaba, de que la información era muy precisa. De hecho, ellos encontraban que era más precisa de lo que un empleado una persona podría recopilar. Y que además era muy útil y generaba mucho valor, y nos dan la primera orden, que era para nuestro primer cliente, para todas sus salas de supermercado en Santiago. Y pasamos de pensar que estábamos trabajando con un robot a 20 robots, un crecimiento de 20 veces de la noche a la mañana. Y ahí el desafío, las cosas que me tenían sin dormir, era cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer que funcione un sistema y que no se nos caiga 20 robots que están trabajando a la vez, y todo este análisis de datos. Y ese era el gran desafío que teníamos en ese momento, y salimos a buscar ahí un partner de cómo nos subíamos a la nube para poder hacer esta solución mucho más robusta y escalable. Gracias por la historia, y me encanta escuchar esa parte que comentabas, que no creían que en Latinoamérica hubiese alguien que estuviera pensando en desarrollar algo tan de impacto como lo que tienen ustedes. Y oye, buenísimo que lo compartas con nosotros. Y ahora pensando un poquito más en el proveedor Google Cloud, ¿qué los llevó a elegir a Google Cloud como partner para acompañarlos durante este proyecto? Bueno, la alternativa de la nube, sobre todo aquí estamos trabajando con clientes que son grandes clientes, son empresas multinacionales gigantescas. Normalmente son tres, las opciones son tres. En este caso, nosotros, Google, de hecho, con Luis, que teníamos la primera empresa, cuando la fundamos el año 2000, probablemente 2006, 2007, fuimos de los primeros clientes que tuvimos el Gmail corporativo, el Google Suites en esa época. Así que teníamos experiencia de haber
trabajado y fuimos viendo cómo fue creciendo y mejorando el producto casi mes a mes, introduciendo new features. Entonces, yo personalmente tenía un sesgo hacia Google. El hecho de que nuestros clientes son retailers automáticamente deja fuera casi a uno de los jugadores. Si tú llegas a una reunión y te preguntan qué ocupas para la nube y hay una respuesta que es la incorrecta, así que eso nos dejaba dos. Pero la verdad es que fuimos y nos juntamos con la gente de Google en Santiago y hubo arquitectos y un poco la gente de venta y nos contaron y nos mostraron los distintos productos que tenían y también el roadmap hacia dónde iban avanzando. Entonces, la primera sensación fue un poco de agobio porque todas las cosas que teníamos que hacer y era una migración, un cambio muy significativo de lo que teníamos en arquitectura, que era para manejar un robot con un servidor en la universidad. Pero la propuesta que nos hicieron en ese momento dijeron, hagan una migración, básicamente una copia de cómo tienen en la máquina en la universidad y cópienla y hagan lo mismo en la nube. Y sobre eso van iterando y mejorando. Y tomamos esa recomendación, efectivamente, y fue como lo hicimos. Pero lo que más nos llamó la atención es la visión que tenía Google hacia adelante. Y nosotros desde que partimos siempre pensamos que queríamos ser un líder mundial en esta tecnología y para poder hacer eso tenemos que estar en la punta, digamos, de toda la tecnología, no solo la parte de la inteligencia artificial, sino también de todo el backend, los pipelines, etcétera. Y en el caso de Google nos pareció que era una opción lógica, donde íbamos a estar siempre con las cosas de punta y que iban a estar saliendo y nos iban a estar empujando, de hecho, a hacer nuevas cosas. Y hoy día uno ve, llegan cosas todos los meses de Google, de nuevas cosas que están saliendo y algunas las adoptamos, otras no. Y si miramos la diferencia en 2 años o 3 años de la cantidad de cosas que hemos adoptado, el sistema hoy día no tiene nada que ver con lo que era cuando partimos inicialmente. Ariel, entonces, pensando en tu experiencia con todos los servicios que has tenido la oportunidad de probar de Google Cloud, ¿cuál ha sido el mayor beneficio de estar utilizando los servicios de la plataforma? Quiero poner en perspectiva un poco el tamaño de la cantidad de información que estamos procesando. Hoy día nuestros robots recorren casi 30.000 kilómetros al año y procesan al año cerca de 30.000 millones de imágenes, a los cuales hay que hacerle procesamiento de deep learning para analizar esas imágenes. Para ponerlo en perspectiva, si nosotros ponemos todas estas imágenes una al lado del otro pegado, tendríamos en un año una superficie del porte de San Francisco. Entonces, para poder manejar esa cantidad de información, el estar en la nube es esencial. Sería completamente imposible hacerlo de otra manera. O tendríamos que tener un poder, mucho procesamiento de los robots, lo que haría que la solución fuera tremendamente cara. Y con el tiempo hemos ido mejorando. Además, las herramientas, como te decía antes, nosotros hemos ido incorporando nuevos servicios dentro de los que ofrece Google regularmente, y eso también nos ha ido permitiendo ser cada vez más eficientes en el uso, sobre todo en el uso de la GPU, que es uno de los elementos más caros de la solución. Hemos logrado bajar entre un 65 y un 75% el uso de la GPU, ocupando mejores arquitecturas y haciendo cambios a los modelos. Y ahí todo el apoyo que hay de los arquitectos, el soporte de Google y la documentación ha permitido que un equipo súper chico de desarrolladores que están a cargo del backend sean capaces de manejar este tremendo volumen de información y que además estamos viendo que está un crecimiento que va a subir al doble en los próximos meses, y es algo que hoy día me tiene realmente sin preocupación porque estoy tranquilo que eso va a escalar de manera automática y que va a seguir funcionando con la misma robustez que está funcionando hoy día.
Gracias, Ariel. Bueno, al parecer han tenido muchísima experiencia probando y implementando tecnologías de Google y también se han enfocado muchísimo en optimización de recursos, que es súper importante porque, bueno, necesitan ser eficientes en costos. Y mi próxima pregunta, y bueno, la pregunta final es, ¿cuál es el próximo paso para Cipedi? ¿Qué es lo que están pensando hacer en el corto y mediano plazo? Una de las cosas que estamos viendo, que queremos ocupar de manera mucho más extensiva, las herramientas de Google Kubernetes Engine para poder escalar la operación de los robots sin disminuir nuestros tiempos de respuesta y de alerta. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo. Y otro tema importante es que hemos ido ya hace tiempo unificando toda la información de nuestros clientes y cierta información de los resultados de nuestros algoritmos en BigQuery. Y sobre eso, de sacar inteligencia para los clientes, lo que estamos también ahora haciendo es que queremos utilizar más esta herramienta y vamos a empezar a ir recopilando más y más información de la operación misma de los robots. Y de manera de empezar a ocupar la inteligencia artificial no solamente para hacer el reconocimiento de imágenes, sino para lograr tomar decisiones y hacer diagnósticos basados en toda esta gigantesca cantidad de data que estamos produciendo y que hoy día, y como te decía, que es data de los clientes, de los proveedores y data nuestra de nuestros robots. Entonces creemos que hay un tremendo valor en ir mejorando nuestros algoritmos y automatizando el negocio, pero para eso tenemos que tener la data y ahí es donde queremos profundizar más lo que estamos haciendo con BigQuery. Vale, me parece que estás en el lugar correcto porque el core de negocio de Google es precisamente datos y cómo aprovecharlos para generar mejoras y generar información para ayudarlos a ustedes a crecer y a tus clientes también. Muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos el día de hoy. Súper interesante la historia de Cipedi. Bueno, esperamos que podamos seguir trabajando de la mano. Y bueno, a todos los demás que nos acompañaron, muchísimas gracias por participar en la sesión de hoy y los invito a sintonizar las próximas sesiones de Cloud Talks que vamos a tener. Muchísimas gracias. Gracias, Marina, por la invitación, por tenerme acá. Un gusto haber conversado y también agradecerles porque han sido tremendos partners para nosotros como Google Cloud.